Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, como todas las semanas, para tratar algunas de las noticias internacionales, ¿no? De las más importantes del continente. Y bueno, Juan, ¿cómo andás? Bien, Lu, ¿cómo andás? La Muy verdad que bien. nosotros contentos Sí. porque ya este va a ser el tercer programa de Horizonte Sur Global, así que obviamente queremos agradecerles a todos los que Esta temporada. esta temporada, exacto. Y venimos muy bien, por suerte, se está viendo mucho, estamos recibiendo muchos comentarios a los distintos programas que ya venimos haciendo, así que es agradecerles a los que nos están viendo, sigan comentando, sigan diciéndonos qué les gusta, qué no les gusta también, es importante para nosotros también saberlo, no dejen de ponerle like, que es la manera que encontramos nosotros, somos un medio autogestivo que se hace de abajo para poder llevar el algoritmo para nuestro lado, sus likes y sus comentarios, y también obviamente Suscribirse al canal de YouTube, verlo por televisión digital abierta si están en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, por el 32.1 también de la TDA, también lo pueden ver por Twitter. Queda colgado, obviamente, en nuestro canal de YouTube y ahí es donde también lo pueden ver. Y también tenemos la comunidad BTV, ¿no? Si quieren ayudarnos con algún aporte monetario, también es muy importante para nosotros. En cualquier momento va a aparecer el código QR, si no, más tarde también lo vamos a poner en pantalla. También, no sé, ahí apareció. También nos sirve muchísimo ese aporte, como le decíamos, somos un medio autogestivo y para poder tocar estos temas, llevárselos a ustedes, realmente sus aportes son más que fundamentales. Vamos al tema del día. Vamos al tema del día. Hoy vamos a viajar a Colombia porque este país atraviesa justamente un momento decisivo, ¿no? Por lo menos en su historia reciente. Después con nuestro entrevistado vamos a desmenuzar algunos de los temas de la agenda, pero queremos empezar poniendo algunos sobre la mesa, ¿no? Queremos decir, por un lado, que de lo que vamos a hablar creemos que no se trata solamente de un debate legislativo o una disputa, ¿no?, entre distintos espacios políticos, sino que lo que está en juego en Colombia es justamente el modelo de país, ¿no? Hay un contexto de tensión institucional muy fuerte que iremos desarrollando a lo largo del programa, movilización ciudadana, muchas transformaciones pendientes, pero Colombia lo que está atravesando justamente es una de las discusiones más relevantes, por lo menos para nosotros desde nuestra perspectiva, que atraviesan varios países del continente, ¿no? Y nos hacemos una pregunta: ¿puede una democracia avanzar cuando hay poderes reales que se niegan a soltar sus privilegios? Este es un desafío que tiene Colombia, pero que también tiene Argentina, y justamente por estos días lo vemos, ¿no?, con el Poder Judicial proscribiendo a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno, vos hablás de bloqueos y en Colombia algunos de los más importantes tienen que ver con los bloqueos que están ocurriendo en el Congreso a las distintas iniciativas que presenta el gobierno de Gustavo Petro, el pacto histórico, ¿no? Es la fuerza política que lo llevó al poder. Nosotros hoy nos vamos a centrar sobre una de estas iniciativas, que es la reforma laboral, ¿sí? Una reforma realmente muy importante que busca restituir derechos que le fueron quitados a los colombianos y a las colombianas en las últimas décadas, el gobierno de Álvaro Uribe fundamentalmente, y que está encontrando este bloqueo sistemático en el Congreso y fundamentalmente en la Cámara de Senadores, ¿sí?, la Cámara más reactiva a todo lo que pueda proponer el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, para eso hoy vamos a hablar con un senador colombiano, con Alberto Benavides. Él integra el pacto histórico que, como decíamos, es la fuerza que llevó a Petro a la presidencia de la Nación. Sí, y además vamos a hablar de un tema que estuvo en agenda también en el país, que puso en vilo al país, que tiene que ver con la violencia política, ¿no? Porque el sábado pasado hubo un atentado en Bogotá, en la cual resultó gravemente herido un senador, precandidato además presidencial. Su nombre es Miguel Uribe Turbay. Y este hecho, obviamente, que remite a uno de los momentos más oscuros, ¿no?, de la historia nacional en Colombia, y que lamentablemente tampoco quedó tan lejana, ¿no?, esa historia. Y como si fuera poco, todo esto ocurre con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, que ya son en mayo del año que viene, ¿no? Sí, tal cual.
Así que, si te parece, nos metemos ahora también con otro tema que tiene que ver con la consulta popular, ¿no?, que el gobierno de Gustavo Petro está lanzando justamente frente a estos bloqueos que están ocurriendo en el Congreso. Bueno, la audacia del gobierno de Gustavo Petro está en decir, bueno, nos saltamos al Congreso, apelamos a algo que integra, ¿no?, la Constitución de Colombia, está admitido por la Constitución, como son las consultas populares, y lanzamos esta consulta para que la gente diga si quiere o no esta serie de reformas, centralmente la reforma laboral. Sí. Además, hay una fuerte presencia en las calles, como bien vos decías, Lu. Petro insta todo el tiempo al pueblo a salir a las calles, a salir a defender estas políticas que se algo novedoso también en Colombia, ¿no? Incluso esta semana, lo que vamos a ver ahora es una de las concentraciones, ¿no?, que hubo en una de las ciudades más importantes de Colombia, en Cali, donde además participa el presidente de estas movilizaciones. Esto es también lo novedoso, sí, de la propuesta del presidente Petro y el pacto histórico en este sentido. Vamos a ver lo que dijo en Cali. Yo no estoy proponiendo algo que desde hace mucho tiempo se ha propuesto en el mundo. Estoy proponiendo una jornada de 8 horas. Estoy proponiendo que el día se acabe como todo colombiano o colombiana sabe, cuando se oculta el sol. Estoy proponiendo que no haya una discriminación entre la juventud trabajadora y el resto de la población que trabaja. Unos tienen quizás la opción lejana de tener un contrato laboral, los más viejos, y los jóvenes les tienen prohibido tener un contrato laboral. ¿Qué injusticia es esa? ¿Cómo así que el que trabaja ante un patrón, ante cualquier empresario grande o pequeño, ante el Estado en Colombia, no pueda tener un contrato laboral y un salario digno, que sea al menos el salario mínimo de Colombia? ¿Y por qué el presidente de Colombia entonces está insultando, dicen en la prensa? Está elevando el tono, dicen, cuando lo único que está exigiendo es que todo campesino o campesina en este país tenga un derecho a la pensión y que todo trabajador o trabajadora en Colombia tenga derecho a una pensión. Veíamos recién entonces lo que eran las palabras del presidente Gustavo Petro, que está avanzando entonces en la intención de salir con esta consulta popular. Hay que decir, es una consulta que pasó, mejor dicho, por el Congreso la rechazó, entonces Petro, a través de un decreto, está buscando poder avanzar de esta manera. Y es realmente un desafío muy importante para el gobierno de Colombia, porque acá nos vamos a meter tal vez en unos puntos más específicos, pero la participación que se necesita para que la consulta sea aprobada es de 1/3 del padrón electoral, que es alrededor de 13 millones de personas en Colombia, y a su vez, para que sea aprobada, ¿no?, cada una de las iniciativas que se van a preguntar en esta consulta popular necesita de la mayoría absoluta de los votos válidos, es decir, la mitad más uno de los votos, con lo cual, bueno, esto prefigura la dificultad que tiene la aprobación de esta consulta. Bueno, y justamente Petro lo que denuncia en este sentido es que hay un bloqueo que está orquestado, ¿no?, por la oposición, por los grandes medios de comunicación, por la justicia, para impedir cualquier cambio estructural, ¿no?, en el país. Y es por eso que esta semana justamente firmó el decreto para la consulta ante la negativa y la postergación del Congreso de la Nación a discutir este tema, que después desarrollaremos también con nuestro entrevistado. Hoy sí se está discutiendo otro proyecto para esa reforma laboral. Bueno, ni lentos ni perezosos, la oposición decidió judicializar, ¿no?, este pedido de Petro. Obviamente esta orquesta, este coro, los grandes medios, como siempre, alineados con los sectores más conservadores, repitiendo justamente esto, ¿no?, que se salta las instituciones y tildándolo de dictador a Gustavo Petro
muy llamativo, ¿no? El expresidente Uribe. Si hay alguien a quien no le importó la República y el Estado de Derecho, claramente es Álvaro Uribe, que hoy sale a decir que el gobierno de Petro está rompiendo las instituciones. Realmente es sorprendente. Es sorprendente. Otra de las voces importantes, ¿no? del escenario político en Colombia es Vicky Dávila, es también otra de las precandidatas presidenciales por el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez. Era periodista en la revista Semana, ¿no? Sí. Casi que podríamos decir un pasquín de la derecha colombiana, ¿no? Lo hemos visto en innumerables operaciones de prensa en toda Latinoamérica contra distintos presidentes. Me acuerdo de Ecuador, ¿no? El caso de las elecciones en Ecuador, en las que fue Andrés Arauz a la presidencia, que perdieron, pero bueno, ocupa un lugar muy importante Semana en estas operaciones. Bueno, también hizo obviamente su descargo, subió este video a Twitter. Hola, Gustavo Petro, en medio del dolor que está viviendo el país por el atentado contra Miguel Uribe y los ataques terroristas, más de 20, en gran parte del país, especialmente en el suroccidente, fue capaz de firmar el decretazo para ordenar realizar su consulta populista. Es muy sencillo. Petro ha dado un paso más contra la democracia. Ha dado un paso más para convertirse en dictador. Así no le guste. Por eso no podemos callarnos, no podemos arrodillarnos. Por eso tenemos que estar unidos y vamos a luchar juntos porque somos mayoría para rescatar y salvar nuestra democracia, la libertad, el orden, las instituciones. No nos vamos a rendir. Petro, no nos vamos a arrodillar. Usted quiere acabar con el país y no se lo vamos a permitir. Bueno, todo esto teñido, como decíamos anteriormente, por lo que van a ser las elecciones en Colombia en el 2026. Hay elecciones presidenciales el 31 de mayo y también tenemos elecciones legislativas. En Colombia se renueva toda la Cámara el año que viene, así que esas elecciones son el 8 de marzo de 2026, así que todo esto tiñe un poco la realidad política colombiana que estamos describiendo. Bueno, y justamente es clave, ¿no? Es pensar qué va a pasar con ese Congreso, con la situación que tiene hoy el pacto histórico de no poder avanzar con las trabas que justamente le pone la oposición adentro de ese mismo Congreso. Así el pacto histórico logra avanzar en las posiciones justamente de la Cámara de Representantes y del Senado para justamente dar ese debate, ¿no? Sí, bueno, tal vez nos faltó decirlo, pero el gobierno actualmente en las cámaras no tiene mayoría, ¿no? Es decir, en el Senado claramente no tiene mayoría, por eso justamente no avanzó la consulta por la consulta popular, ni tampoco la reforma laboral. Bueno, para hablar de todos estos temas, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el senador Alberto Benavides, uno de los testigos también directos, ¿no? de este bloqueo institucional del que hablábamos, Juan, al principio. Él además es presidente del Polo Democrático Alternativo, es docente, es investigador y ya tiene tenemos el gusto de ya tenerlo en Horizonte Sur Global. Hola, Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Horizonte Sur Global, a ustedes. Qué bueno poder tener esta conversación. Muchas gracias. Bueno, Alberto, comencemos hablando de uno de los temas de la semana en Colombia que tiene que ver con justamente la reforma laboral, ¿no? Te quiero preguntar en principio que nos cuentes en qué consiste, cuáles son los puntos más transformadores que proponen en esta reforma y por qué crees que despertó tanta resistencia, ¿no? de los sectores más concentrados del poder económico en Colombia. Nosotros llevamos prácticamente 23 años con una legislación laboral que ha buscado sobre todo precarizar a través de distintas formas de flexibilización laboral. Ha limitado de una manera muy fuerte las posibilidades de contratos laborales que implican una serie de de recursos que dignifiquen y garanticen los derechos de los trabajadores en términos de estabilidad, de seguridad, en términos también de un compromiso con su continuidad laboral, la afirmación también de distintas formas de trabajo que no cuentan con esos contratos laborales
Y ahí hay una gama muy grande, artistas, deportistas, personas que tienen microempresas, pero que prácticamente esas microempresas son empresas unifamiliares, que realmente son trabajadores organizados, digamos, para producir cosas, la gente que está hoy vinculada a las plataformas, gente que se prepara técnicamente, pero que no cuenta con contratos laborales que permitan los primeros enganches, espacios de campesinos. Aquí en Colombia hay muchas relaciones laborales en el campo en donde prácticamente todo se hace, como se dice aquí coloquialmente, al ojo. El no reconocimiento de los días festivos, ¿no? Como un día, digamos, que tiene que tener una compensación especial, o el no reconocimiento de los horarios nocturnos. Tenemos una legislación y unas leyes que han precarizado a los trabajadores y trabajadoras, que han generado que nosotros seamos uno de los países de mayor desigualdad, que no haya logrado, digamos, realmente bajar el desempleo. Tenemos, al mismo tiempo que nos han mantenido durante mucho tiempo 2 dígitos de desempleo, ha aumentado de una manera muy importante las distintas formas de informalidad laboral. Entonces, realmente las condiciones de trabajo en Colombia son muy precarias, y al mismo tiempo aquí se han ido erosionando la capacidad productiva del país. Nosotros tenemos una despensa agrícola poderosa, pero hoy prácticamente importamos el 80% de la alimentación. Nosotros teníamos una industria textil, por ejemplo, muy importante, pero hoy prácticamente nos hemos convertido en importadores o maquiladores de ciertas cosas. Entonces, este proceso al mismo tiempo que se ha generado un proceso de pauperización laboral, de limitar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, también ha implicado, por otro lado, un proceso de reducir al límite la economía productiva. Este es un país que se decidió por la economía rentista, por la economía extractiva, que también, fuera de los problemas ambientales, fuera de los problemas de soberanía, también es un tipo de economía que prácticamente reduce, no necesita un mundo laboral importante. Por eso, este gobierno... Una agenda que también puso en discusión el presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y por eso este gobierno, lo primero, mira, nosotros dijimos, una de las perspectivas fundamentales nuestra es restituir el Estado Social de Derecho en Colombia. Nosotros contamos con una constitución garantista, la Constitución de 1991. Si tú lees los primeros artículos de esa constitución, vas a encontrar que es una constitución que está hablando del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, del derecho a las pensiones dignas, del derecho a condiciones de seguridad dignas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió con la Constitución? Que fue contrarreformada a través de leyes. Y todas esas leyes están circunscritas en un plano laboral. En vez de hablar de gente, terminaron hablando de cifras. En vez de hablar de estudiantes, de gente que estaba en situaciones de vulnerabilidad, terminamos hablando de clientes. Y en esa forma de entender, pues se terminan rentando, se termina sacando renta de los cuerpos, no generando derechos. Y aquí se asume que los pocos derechos de algunos ya son una manifestación de los derechos de todos, y eso es falso. Si solo tú piensas que tienes y defines tus derechos y no te interesan los derechos de los demás, realmente lo que está ocurriendo es que tú eres un privilegiado. Y eso es lo que este gobierno ha destacado, y por eso nuestro programa tiene que ver con 3 reformas muy, muy importantes. La reforma a la salud, que es que volvamos a tener garantía realmente de un sistema de salud integral que esté pensando en la gente y no en los enfermos que me cotizan, y una reforma pensional, porque nosotros tenemos una posibilidad de pensiones absolutamente reducida. La mayoría de la población en Colombia no tiene garantías de pensión. Esa lo logramos pasar. Y esta reforma laboral que se ha presentado varias veces, que la han hundido de todas las formas. ¿Y por qué le temen? Porque aquí se ha encubierto la economía rentista y un empresariado que tiene sobre todo como fundamento una economía de la codicia, porque como no es un empresariado productivo, es un empresariado sobre todo rentista, que vive entre otras de la cooptación del Estado, de los dineros del Estado, de los contratos del Estado, pues es un empresariado contrario a unas lógicas de bienestar, a unas lógicas de donde se sabe que si los trabajadores tienen mejores condiciones, pues eso redunda en la productividad, pero no les interesa eso.
Alberto, nos comentabas recién un poco de lo que son los distintos proyectos, los programas que está intentando llevar adelante el Pacto Histórico y la sistemática oposición con la que se encuentran en el Congreso, y hablábamos de la reforma laboral, y sin embargo ahora el Congreso está debatiendo, el Senado, del que vos formás parte, está debatiendo una reforma laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasó para que ahora tomen este proyecto? Entendemos que es distinto al que envió el Ejecutivo, así que también preguntarte que nos cuentes un poco cuáles son las diferencias. Pues como hay en Cámara se logró, nosotros tenemos dos cámaras, ¿no? Una Cámara que es muy representativa de las regiones, en donde hay más o menos unos 189 representantes, y una Cámara Alta que es el Senado, en donde estamos 108. El proyecto de reforma que fue hundido inicialmente, o sea, ya se presentó una vez y ni siquiera lo posibilitaron su votación, volvió a entrar por esta Cámara Baja y tuvo un año de discusiones, un año de foros académicos, de encuentros y audiencias con empresarios, después una serie de negociaciones con las distintas bancadas que se expresan en el Congreso de la República, y logró ser aprobado en esa Cámara Baja, y después tenía que ser refrendada en la Cámara Alta, que en el Senado, como le llamamos nosotros. ¿Y qué ocurrió? Pues ni siquiera permitieron que llegara a la deliberación, sino que simplemente 8 senadores, haciendo mayoría en una comisión pequeña, generaron una ponencia de archivo y la archivaron, pese a que llevaba 2 años de discusión, que ya había sido aprobada por una de las cámaras del Congreso. Simplemente la archivaron. Entonces la respuesta del gobierno fue que en esa situación la Constitución colombiana dice que la soberanía en Colombia recae en el pueblo, que el pueblo la puede expresar en términos representativos o la puede ejercer de manera directa, y nosotros tenemos varios instrumentos para que el pueblo la pueda ejercer de manera directa, y uno de esos instrumentos se llama consulta popular. Y lo que hizo el gobierno del presidente Petro fue constitucionalmente entonces hacer una convocatoria que está justamente esperando que se genere, se realice una consulta popular que debe pasar por el Senado. Y nuevamente se presentó en el Senado. ¿Y qué ocurrió en el Senado? Pues empezó a generarse una presión y no se generó una votación como tal correcta, siguiendo el protocolo de las votaciones, sino fue algo absolutamente interrumpido y mal hecho. Entonces también quemaron la posibilidad de consulta popular. Lo siguiente fue llamar al pueblo a movilizarse en defensa de las reformas, pero también en defensa de este tipo de democracia participativa. Eso obligó a que esta misma gente que había evitado que se discuta la reforma laboral en el Senado, pues hiciera una suerte de votación a través de una apelación, y lograra volver a revivir la reforma en otra comisión del Senado. Han hecho una ponencia que se ha presentado, pero ¿qué ocurre con esa ponencia? Que reduce buena parte, yo ya les contaba, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de reducir la flexibilización laboral, estamos hablando de tener en cuenta situaciones de los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo la condición de los padres, o la condición o el momento de situación menstruante de las mujeres, o lo que implican determinadas formas de licencia, o lo que implica el trabajo campesino, etcétera, etcétera. Pues todo eso fue reducido, ¿no? De una manera muy limitada, y aún así nosotros hemos decidido también pues discutirla, que la presenten en el Senado y discutirla. Llevamos 3 días discutiéndola. Nosotros hemos elaborado una serie de proposiciones. ¿Para qué? Para que se recupere el texto que ya la otra Cámara votó. Con eso y con los mismos partidos que están en el Senado. Esto es increíble. Allá hicimos pactos con los partidos. Esos partidos políticos estuvieron de acuerdo. Y esos mismos partidos políticos en el Senado ahora intentan desvertebrarla y reducir su alcance. Esa es la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque ese empresariado rentista, porque ese empresariado de la economía de la codicia, pues no quiere permitirle a los trabajadores tener dignidad, pese a que hay todas las pruebas de que elevar los costos laborales no genera desempleo, todo lo contrario.
que si dignificas la vida de los trabajadores y hay bienestar y decencia en los trabajadores y trabajadoras, lo que tienes es mayor capacidad de desarrollar economías productivas, pero tampoco les interesa, simplemente les interesa seguir usurpando el excedente de tiempo de los trabajadores o las condiciones de precarización por el tipo de contratos a los que están obligados en este momento. Entonces, es una lucha que estamos desarrollando en el Congreso. Vamos a seguir el lunes. Faltan 17 artículos, muchos de ellos son vitales en términos de ese reconocimiento del contrato laboral, en términos de lo que implican las otras formas de trabajo en Colombia, que están en una situación de precariedad, la necesidad de estimular economía productiva apoyando a pequeñas y medianas empresas. Estamos en pleno debate. Pero al mismo tiempo que estamos en ese debate parlamentario, para decirlo así, pues mantenemos la iniciativa de la consulta, mantenemos la iniciativa de la consulta popular porque no podemos dejar de tener iniciativa democrática y por eso el presidente, después de las fallas que cometió el Congreso en la votación de la consulta, ha decidido convocarla por decreto. Convocar por decreto a los ciudadanos y ciudadanas a opinar. No a obligarles a hacer algo. Aquí no hay ningún acto dictatorial o autoritario. No, no, no. Porque aquí no está diciendo y que se hagan las cosas así porque yo soy el presidente. Todo lo contrario. Aquí lo que se está recurriendo es a la voz de la gente. Lo que estamos diciendo nosotros es ninguna decisión sobre la gente sin la gente. Al mismo tiempo que mantenemos una discusión parlamentaria para que la ley no deje de reducirse y no salgan después con un simple eslogan como ha ocurrido con muchas de estas formas neoliberales y señoriales en Colombia. Justamente en la introducción conversábamos con Juan de lo novedoso, ¿no? de Petro, de sacar justamente la discusión democrática a la calle. Creo que coincidís en ese sentido con nosotros. Sí, nosotros llegamos de la calle, eso es lo primero. Nosotros llegamos al gobierno gracias a las movilizaciones del 2019 y del 2021. Movilizaciones que se desarrollaron en las calles, en las ciudades, en las veredas de Colombia, prácticamente en todos nuestros municipios. Ya veníamos de momentos de movilización. En el 2011 el estudiantado se movilizó por una reforma educativa realmente que considerara la educación pública. El mundo campesino se movilizó en el 2003 en un paro agrario que prácticamente estuvo en todo el país, una movilización por la paz, paros cívicos en distintas regiones y finalmente estas movilizaciones del 2019 y 2021 que fueron prácticamente un estallido social. Nosotros, este gobierno, que es el primer gobierno popular en Colombia, aquí jamás había existido un gobierno popular. Aquí ya han existido distintas versiones de gobierno, de oligarquías y con contubernios, a veces mafiosos, a veces señoriales y demás. Este gobierno popular viene de la calle, viene de la lucha social, por lo tanto, obviamente, nuestro escenario de democracia sigue siendo la movilización, pero nosotros también hemos venido con la decisión de transformar la arquitectura del Estado, de volver un Estado realmente que tenga como base de esa arquitectura el Estado social de derecho, o sea, la garantía de los derechos y la justicia social, y en eso estamos trabajando, en transformar una arquitectura del Estado anquilosada, difícil, digamos, por la historia de Colombia, y al mismo tiempo, obviamente, seguimos en nuestra tarea histórica de fortalecer el poder popular. Alberto, quería consultarte ahí por otro tema importantísimo que tiene que ver con el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay. Para quienes nos están viendo, los ponemos un poco en tema. Tiene que ver con un senador que también es precandidato a presidente por el partido de derecha Centro Democrático, que sufrió un atentado durante un mitin político. Permanece todavía en una situación muy delicada y queríamos preguntarte un poco cómo interpretás este atentado en este contexto político. No, pues esto es algo terrible y triste. Nosotros hemos luchado, la izquierda de este país ha luchado por erradicar la violencia política. Si alguien sabe de lo que implica, del dolor que implica para la familia, para los compañeros, para las agrupaciones políticas, una situación como esta, pues es la izquierda. Nosotros hemos sufrido a lo largo de la historia de que varios candidatos y candidatas no candidatos han sido asesinadas, pero varias personas, digamos, que han sido líderes políticos o en el Congreso o en el liderazgo social, miles prácticamente han sido asesinados. Nosotros hemos hecho por eso una apuesta fundamental por la paz.
¿no? Nosotros sabemos que sin paz, sin un diálogo en Colombia, realmente la posibilidad de la violencia política puede renacer y tenemos que hacer todo lo posible por generar un pacto de vida. Una y otra vez durante esta semana hemos generado varias manifestaciones en solidaridad, en sentimiento con lo que le está ocurriendo al senador Miguel Uribe. Un minuto de silencio en Cali, varias expresiones, en una marcha multitudinaria en la que estuvo al frente el presidente de la República, varias manifestaciones. Nosotros vamos a estar trabajando en hacer un pacto por la vida para erradicar la violencia política en Colombia, que es quizás nuestro lastre más profundo. Lastre de larga duración es la violencia política. Los acuerdos de paz que se firmaron en la década pasada ayudan y contribuyen a reducirla, pero aquí también hay una economía mafiosa, una economía de la codicia muy dura, que va prácticamente desde Rosario en Argentina hasta Tijuana en México, no es una cosa solo colombiana. Y este tipo de economías pues realmente se recrean en el caos, se recrean en la turbulencia. Y pues quizás consideran que no hay mejor situación que los colombianos y colombianas nos sigamos matando por diferencias políticas. Pero también tengo que decirlo, durante esta semana, de todos los sectores políticos, de todos los distintos lugares de la política de Colombia, de izquierda, de derecha, de centro, todos hemos manifestado la necesidad de hacer un pacto por la vida, todos hemos manifestado que esto no puede volver a ocurrir en Colombia y creo que también eso se va convirtiendo en una posibilidad de que realmente podamos generar ese pacto por la vida. Sin embargo, Alberto, hay un sector, el sector más reaccionario, que señala, ¿no?, al gobierno de Gustavo Petro como uno de los instigadores, por lo menos, de la violencia en las calles. Te quiero mostrar, quiero compartir con vos un tuit del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, seguramente lo viste. Sí, lo Bueno, conozco. habla de que esto constituye una amenaza directa a la democracia y es el resultado de una violenta retórica izquierdista, dice Marcos Rubio, y que el presidente Petro debe moderar su discurso incendiario. Bueno, ¿qué tenés para decir al respecto? Nosotros hemos vivido la injerencia de los Estados Unidos una y otra vez. En las épocas del Canal de Panamá, aquí se generó un lugar de violencia política. Una de las personas que defendía la soberanía nacional a ese respecto fue asesinada en las gradas del Congreso, el general Uribe Uribe, en 1914. Cuando los artesanos de este país generaron la primera gran movilización obrera en 1919, también fueron fustigados con violencia de una manera increíble. Se dijeron cosas similares a las que está diciendo ahora el señor Rubio sobre Gaitán, al que también mataron en 1948. La injerencia en los asuntos internos de los países de esta manera justamente lo que hace es propagar lo que supuestamente están alertando. Han generado violencia política para poder mantener una situación de un condicionamiento sobre las regulaciones internacionales de estos países. Pero América Latina ha cambiado. América Latina durante las últimas décadas se ha ido construyendo con más fortaleza banderas de soberanía. Y eso hace pues que rápidamente este tipo de insinuaciones puede quedar en el vacío, más allá, digamos, de lo que intentan expresar. Aquí también ha hecho eco de ese tipo de expresiones una derecha que es recalcitrante. La misma derecha que antes de llegar empezó a incendiar este país con una serie de expresiones como llegan los guerrilleros, o sea, a ir estigmatizando a la gente ya que llega a las formas de la democracia, a hablar de la necesidad justamente de volver a controles autoritarios o a tomar como ejemplo controles autoritarios de otros países como El Salvador o aplaudir, ¿no? Momentos políticos como el que ustedes han vivido. Entonces, esta derecha pues se encuentra eco, pero yo tengo que decirles que hace eco de ello, pero eso no está ocurriendo con la población colombiana. La población colombiana, si ustedes han dado cuenta, ha visto que no reacciona de una manera
como mecánica a este tipo de insinuaciones que muy rápidamente se desvirtúan. Sí se ha generado en el país en los 2 últimos años una suerte de pugilato verbal. Y sí es cierto que unos y otros, digamos, tenemos que aprender a temperar las formas de expresión. Pero nosotros, quienes estamos en la izquierda, no hablamos de personas, sino estamos hablando de principios, de ideales, de programas políticos, de intenciones alrededor de las institucionalidades. Y sobre ellas hay un debate. Aquí están los derechos de los trabajadores muy, muy, muy por debajo de los derechos de un empresariado señorial, o podemos generar un diálogo, una negociación y una movilización para expresar que esos derechos deben ser reconocidos de forma integral por el Estado. Obviamente eso genera intereses distintos, pero esa confrontación de intereses nosotros estamos decididos a que deben resolverse democráticamente. Hablabas recién, Alberto, un poco de lo que tiene que ver con las propuestas que están haciendo ustedes y bueno, el año que viene es un año electoral, elecciones primero para el Congreso y luego presidenciales. Contarnos un poco cómo están encarando el pacto histórico esta situación que se viene. Hoy tenemos una muy buena noticia, les voy a dar una primicia para Argentina. Hoy, esta mañana, acabamos de radicar en el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad máxima electoral del país, nuestra propuesta de fusión en un solo movimiento político, pacto histórico. Nosotros nos presentamos a las elecciones del 2022 como una coalición de varios partidos políticos. Hemos tomado la decisión de que todas las personerías jurídicas queden una, no solo por una situación jurídica, sino por una necesidad. Nosotros sabemos que la unidad es la victoria. Nosotros sabemos que los colombianos y colombianas necesitan una herramienta política que no solo tenga avales electorales, sino que también genere un escenario de formación, un escenario de lucha cultural, un escenario de organización social, ¿no? Una herramienta pues eficaz para estos tiempos, una herramienta también pensando en el siglo XXI. No podemos tener, ¿no? Las mismas estructuras políticas y organizativas del siglo XX, en donde las condiciones de los trabajadores y trabajadoras sean distintas, en donde las dinámicas de interconexión, de movilidad y de comunicación eran distintas. Entonces, tener la posibilidad de un partido que unido, ¿no? Con nosotros, obviamente, al interior tenemos distintas corrientes, son muy respetables esas corrientes, pero lo que no podemos hacer es que en cada momento de tensión entre nosotros simplemente nos fragmentemos. Somos diversos, pero lo que hay que evitar es la fragmentación. Y esta mañana hemos radicado nuestra plataforma política, que tiene que ver sobre todo con la soberanía nacional, con la paz, con la justicia social, con entender y asumir la transición energética y la crisis climática, y con la restauración de los derechos de los colombianos y de las colombianas. Hemos generado también la necesidad de que sea un partido que esté abierto a los movimientos sociales, no solo a las presiones políticas, que tenga una voluntad de construir desde las regiones, y que sea un partido también lo suficientemente vigoroso en términos de su militancia, que nos permita mantener el gobierno en el 2026 y lograr mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, porque es la única forma de garantizar realmente un proceso de transformación democrática en Colombia. Entonces, el pacto histórico hoy ha radicado, estamos haciendo historia realmente, y esperamos convertirnos en la fuerza política más importante del país. Ya las encuestas lo dicen. En todos los departamentos de Colombia, la primera fuerza política de este país es el pacto histórico, y obviamente refrendada por el liderazgo del presidente Gustavo Petro. Gracias, Alberto, por tu tiempo con Horizonte Sur Global. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos volvernos a encontrar. Un gran abrazo. Seguramente, muchas gracias. Bueno, Juan, llegamos al final del programa de hoy. Bueno, muy interesante, ¿no? Estas puntas que nos acercaba el senador Alberto Benavides. Esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? Al principio de qué pasa con esas democracias que están en peligro cuando esos poderes reales, bueno, sabemos, ¿no? No se suicidan, no dejan... no van a dejar sus privilegios graciosamente, así que un poco por ahí me parece que viene el debate. Sí, y también esto que mencionábamos, ¿no? La audacia del gobierno de Petro de ir
llevar adelante su agenda, esto que decíamos, ¿no?, de la consulta popular, buscar llevarla adelante pese a encontrarse con distintas oposiciones, ¿no? Creo que eso tiene que ver, si no llega a efectivizarse, con una herramienta para pelearla, ¿no?, para seguir luchándola, y también lo que mencionábamos de pedirle a la gente que salga a la calle, que salga a defender estas reformas que fueron las que votaron, que fueron las que llevaron a Petro al poder y que ahora se encuentran absolutamente bloqueadas en el Congreso. Estaremos seguramente atentas a lo que esté pasando en Colombia en los próximos días. Hemos llegado al final de Horizonte Sur Global del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 10 de la noche, como todas las semanas.